En Occidente, un gran filósofo como Heidegger decía que el silencio es el recogimiento del ser en el retorno a su verdad. El inglés Francis Bacon decía, el silencio es el sueño que nutre la sabiduría. Estos son occidentales. Ya un maestro advaita como Nisargadatta Maharaj, él decía, la mente recubre la realidad sin darse cuenta. Para conocer la naturaleza de la mente necesitas inteligencia, la capacidad de observar a la mente en silencio con conciencia desapegada. En la visión de Carlos Castañeda, que habla de la sabiduría tolteca, no el maestro don Juan, el brujo yaqui, le decía que entre la realidad y uno hay como una película, como una capa que nos impide, y decía, no percibimos el mundo directamente tal cual es, hay un filtro ahí, ¿sí? Otro sabio occidental como Emerson decía, permanezcamos en silencio para que así podamos escuchar el murmullo de los dioses. Emerson es un filósofo occidental, pero con una sabiduría para mí asombrosa, ¿no? Y por supuesto, el gran Lao Tzu o Lao Tse, que él decía, el que habla no sabe, el que no sabe habla. Pero ya como hemos algo visto el silencio interior, creo que hemos ido captando la idea de que el silencio no es callarse la boca, ¿no? Eh, les conté acerca del Buda, ¿no? Que él se ilumina a los 40 años y predica hasta los 80. 40 años habló sin detenerse, entre comillas, ininterrumpidamente. Y los sabios que lo veían decían, nunca he visto un hombre tan silencioso. Si comprendemos esa paradoja, comprendemos de lo que es el silencio, ¿no? Entonces yo quiero compartir algunos pensamientos de los maestros pero maestros, ¿no? De vuelo alto, como por ejemplo para mí el supremo, Sri Ramana Maharshi, maestro de la Advaita Vedanta, ¿no? Que supo estar 30 años en silencio mirando el vacío, es demasiado. Y los discípulos llegaban, se sentaban a su lado, estaban años ahí y se iluminaban. Nadie habló, sin hablar. Eso no es un nivel muy especial. ¿Qué dice él, por ejemplo, acerca del silencio? ¿Sí? Él decía que la filosofía Advaita, Vedanta, Advaita es no dos, ¿no? El Vedanta tiene dos grupos, ¿no? El Dvaita y el Advaita. Entonces, el Advaita significa no dos, ni siquiera uno, sino no dos para que quede claro. ¿Él qué decía? Decía que ¿no? El conocimiento Advaita no puede ser enseñado ni divulgado masivamente porque se trata de conocimientos inherentes a todo ser. No tiene como objetivo revelar ningún secreto oculto, ¿no? Cargado de misticismo o una cosa difícil ¿no? de aceptar por la lógica o por la psicología. No, no tiene que ser algo así. Él decía, es sencillamente una intuición, un llamado interior, un llamado a la atención dispersa, por favor, ahora. Respiramos sintiendo los latidos del corazón. Unos segundos.
hasta que suene la campanita. Así va a ser la dinámica. No podemos estar hablando y con la mente saltando, moviéndonos, conversando. Así no, así no. Respiración sintiendo latidos del corazón. Entonces, decía él, es sencillamente una intuición, un llamado interior, un llamado a la atención dispersa, a la mente que se ha fragmentado, diversificado y confundido con un conocimiento intelectual, que es producto de la dualidad, ¿sí? Que a la vez nace de una equivocada perspectiva individual, ¿no? Desde la que nos ubicamos en la mente y, bueno, y vemos todo fraccionado. Y decía Sri Ramana Maharshi, ¿no? La única finalidad de este espacio es llamar la atención. La atención. O llamar a la atención, porque para nosotros llamar la atención significa otra cosa, ¿no? Llamar a la atención. Tratar de que la atención se vuelva hacia sí misma, hacia su origen, hacia el estado primigenio, ¿no? A ese, que regrese a ese silencio innato en nosotros. Que la atención vaya al silencio, está diciendo, ¿no? Ese silencio innato, congénito, totalmente puro, desde, ¿no? Al principio. Eso es lo que él exhortaba, ¿no? No, él mismo decía, ¿no? De todas las definiciones de Dios, decía Sri Ramana Maharshi, en quien la conciencia se manifestó con más fuerza y con más potencia que casi en ningún otro ser humano. Él decía, de todas las definiciones de Dios, ninguna es tan exacta como la expresión bíblica, yo soy el que soy, ¿no? Eso que está en el Éxodo, ¿no? Y ninguna es tan directa como el nombre de Jehová, que significa yo soy. Y cerraba su reflexión sobre el silencio diciendo que el estado que trasciende la palabra y el pensamiento es silencio. Repito, el estado que trasciende la palabra y el pensamiento es silencio. Es meditación sin actividad mental. Es por eso que algunas veces yo les he dicho y he mostrado una especie de incomodidad cuando salen, se inventan meditaciones, así, todo el mundo, pero llena de palabras. Y son buenas meditaciones, útiles, pero sería bueno decir, estas meditaciones son útiles para ayudar al ser humano en su plano mental, emocional, energético, etc. Pero no confundirla con la meditación, con Dayan o San, no confundirla, ¿no? Con la gran meditación, que es el silencio. ¿Sí? Entonces él decía, el estado que trasciende la palabra y el pensamiento es el silencio, es meditación sin actividad mental. Someter la mente es meditación. La meditación profunda es la palabra eterna. El silencio es siempre elocuente, dice mucho. El silencio es el fluir perenne del lenguaje.
Ahora estamos construyendo los fragmentos. A mí lo que me interesa es que tú comprendas la importancia del silencio. Te lo estoy tratando de decir de diversas maneras según seres que han accedido al silencio. Nosotros somos aprendices, estamos moviéndonos hacia el silencio. Pero tiene que haber alguien que diga, que exhorte, impreque, ruegue, suplique, conmine. Me toca ese papel. Movámonos hacia el silencio. Si no, no pasa nada. Otro grande, para mi gusto, yo le llamo Bhagavan, o Bhagwan Satya Sai Baba. Hermoso. Él decía, si quieres despertar, tienes que hacer silencio. Mira, con esa frase bastaría y la sesión puede terminar. ¿Sí? Si quieres despertar, tienes que hacer, y eso que él era Bhaktia, o sea, seguía el camino religioso, el camino dual, ¿no? Donde existe yo acá y Dios allá, ¿no? El adorador y el adorado. Bhakti. ¿Qué decía Bhagavan Satya Sai Baba, ¿no? Eso, si quieres despertar, repito una vez más, tienes que hacer silencio. Y este mensaje va para todos, para mí, para ustedes, para nosotros. De a poco, de a minuto por día, de manera deliberada y amorosa, procúrate tu porción de silencio. Mira, de a minuto dice. De a poco, de a minuto por día, de manera deliberada y amorosa, procúrate tu porción de silencio, tu espacio de silencio. Y decía el Bhagavan, el gran, mi silencio es fecundo, es amoroso, es sabio, incluye todos los idiomas, toda la música, todos los sonidos. En todo hay un Om de fondo. El Om permea todo, atraviesa todo. El silencio perfecto en tu interior te lo hará descubrir. La plegaria silenciosa es una forma de llegar al divino desde lo más genuino de ti. La bienaventuranza en la que habito es siempre silenciosa, como silencioso es el perfecto amor. El silencio es el espacio del ser, es el espacio donde se mueve el ser. Entonces, ¿cómo pretendemos ser si no le damos un lugar donde pueda estar el ser, donde pueda moverse el ser? Bueno, ese espacio es el silencio. Decía también Satya Sai Baba, o Om Sri Sai Ram, Sai Baba decía, también se dice así, ¿no? El silencio es el único idioma de los que han tomado conciencia de sí mismos. ¿Sí? Practiquen la moderación en el habla. En el habla. Esto les ayudará de muchas maneras. Desarrollará el amor, ya que muchos malentendidos, ustedes lo saben, ¿no? Discusiones y cosas surgen de las palabras dichas, sin reflexión, lanzadas mecánicamente. Eso lo sabemos. ¿Sí? Tiene una imagen, él decía, cuando el pie resbala,
y uno se golpea, se produce una herida, puede cicatrizar, decía él, pero si resbala la lengua, la herida causada se ulcerará para siempre. La lengua es culpable de 4 grandes errores, decía Say. Decir falsedades, ofender, criticar los defectos ajenos y hablar en exceso. ¿Sí? Ofender, decir falsedades, criticar los defectos ajenos y hablar en exceso, ¿no? Todos ellos tienen que ser evitados. ¿Para qué? Para que nosotros, la familia, la sociedad encuentre la paz. El vínculo entre ambos será reforzado si la gente habla menos y habla más dulcemente. Es por eso, decía Say, que las escrituras prescriben el silencio como un voto para los aspirantes espirituales. Todos ustedes son aspirantes espirituales en diversas etapas del camino. En la escuela de Pitágoras, sin ir muy lejos, para iniciarse eran 5 años de silencio, ¿no? Algún día hablaremos de Pitágoras. En la comunidad de la Esfinge voy a tratar esos temas, porque son, ¿no?, demasiados y etcétera, y tampoco puedo hacerlos públicos porque son muy finos, muy sutiles. ¿Y el Zen? ¿Qué nos dice el Zen? El Zen tiene uno de los vínculos más sublimes con el silencio, desde su origen, ¿sí? En el budismo y en el Zen en particular, el silencio está al principio, al medio y al final de todo, ¿no? Siempre está ahí. Se dice que el Zen, ¿no?, se dice en los previos, ¿no?, en el Zen, que el silencio que se bebe cuando uno medita, incluso en la mente de un principiante, es ya Buda. El silencio que se bebe cuando uno medita, incluso en la mente de un principiante, es ya Buda. ¿Sí? Y lo más elocuente ¿no?, en cuanto al silencio, en su relación con el Zen, uno de los textos clásicos que tienen ellos, que es el Tenkoroku, o sea, Crónicas de la Transmisión de la Luz. Ahí el maestro Keizan narra una historia extraordinaria. Había una asamblea de 80.000 monjes en el monte, ¿no?, en el Pico del Buitre. Es otro Pico del Buitre, ya ustedes conocen el otro Pico del Buitre, ¿no? Entonces, el amadísimo, venerable y querido Gautama Buda llegó ante esta multitud, se sentó en silencio, tenía una flor en la mano, se quedó ahí en silencio. Pasaron minutos, unas cuantas horas, no decía nada. Finalmente guiñó el ojo. Nadie de todos los que estaba ahí en esta magna asamblea entendió lo que él estaba haciendo. Y permanecían ahí en silencio. Entonces, alguien se puso de pie y sonrió. Era Mahakasyapa.
el Buda sostuvo, sostuvo la flor y mostró que la flor no estaba cambiando. Mahakayapa sonrió para mostrar que era eterna. De esta forma, Sakyamuni o Gautama Buda y Mahakayapa se conocieron y sus mundos, sus corazones y sus pulsos se entremezclaron. El entendimiento perfecto y puro no involucra la mente que discrimina. Así Mahakayapa se sentó en meditación y cortó de raíz el pensamiento, ¿no? De ahí se origina lo que es la meditación. Dayan ya conocen lo que hemos estudiado, psicologías espirituales, pero no importa. Que es Shan en chino, Shen en coreano, Zen en japonés, ¿no? Y es una transmisión de la luz de la sabiduría que ocurre en silencio y continúa. 2500 años después, el linaje sigue transmitiéndose, ¿no? Y el objetivo fundamental y la actividad fundamental, contradictoriamente hablando, es dedicarse a cultivar el silencio. El silencio es el secreto que al entenderse germina, ¿no? Como la flor de la iluminación. Pero esto se entiende en el silencio, ¿no? Sentir la respiración y los latidos del corazón. Vamos. Bueno, hay varias, no teorías, yo diría escuelas, maestros, enfoques, ¿no? Sobre el silencio. Inclusive yo tengo un audio o un CD, si quieren, que se llama La sabiduría del silencio, que está en YouTube, donde hay un cóndor volando en el cañón del Colca. Pueden verlo ahí, ¿no? Pero continuemos. El silencio de la mente meditativa. El silencio en la mente meditativa. En la obra de Jiddu Krishnamurti, ¿no? No voy a hablar de su vida, solamente decirle a la gente de Perú que estuvo en el Perú, se dice en el año 1924 se presentó en el Teatro Municipal, el gran Jiddu. Bueno, como sabemos o no sé, él buscó separarte de las antiguas tradiciones. A él la sociedad teosófica lo quiso nombrar el gran avatar, ¿no? Y él se creó la llamada Orden de la Estrella. Pero él dijo, no, nada de gurú, nada de escuela, nada de orden, nada de nada. Y se fue a demoler, directo a demoler un pensamiento, a destruir preconceptos, prejuicios, dogmas, creencias, condicionamientos, con todo. Yo le llamo a él el demoledor. Yo lo admiro, pero no resuena en mi corazón como puede resonar Osho, por ejemplo, ¿no? A ese nivel, o Sri Ramana Maharshi, o Atisha, el 3 veces grande, o Milarepa, ni qué decir nuestra enseñanza, ¿no? El gran Georgi Ivanovich Gurdjieff, la comunidad Sarmún, etc. Pero me gusta, ¿por qué? Porque salió a demoler, a demoler. Él decía, en cuanto al silencio, ya la meditación implica un completo
y radical cambio en la mente y el corazón. Mente, cambio en la mente, cambio en el corazón. Ahí habla de dos, por ejemplo, hay dos vertientes a las que le tengo mucho aprecio. El Zen, que busca la purificación de la mente, y el sufismo, la purificación del corazón. ¿No? Eso obviamente lo integramos nosotros en la enseñanza, trabajamos la mente, el corazón ¿no? y el cuerpo en el sentido de centro motor. En fin, entonces Jiddu Krishnamurti decía, la meditación implica un completo y radical cambio en la mente y el corazón. Y esto solo es posible cuando existe un extraordinario sentido de silencio interno. Y con eso solamente surge la mente religiosa. Esa mente sabe lo que es sagrado. Una mente meditativa es silenciosa. No es no el silencio del el cual el pensamiento puede concebir lo que es silencio, ¿no? No es el silencio de una tarde calmada. Es el silencio en el cual el pensamiento, con todas sus imágenes, palabras y percepciones, cesa. Esta mente meditativa es la mente religiosa, la religión que permanece no tocada por la iglesia, por los templos, por los cantos, por los cultos. Ahora está de moda, y salió la moda, espiritualidad y religión, ¿no? Y los carneros atrás. Espiritualidad es esto y religión es esto. Espiritualidad es esto y religión es el diablo. No, no jodan, no es así. La religión es algo elevadísimo. Religión viene de religare. Religare es volver a unir al hombre con Dios. Eso es religión. Ahora, aspectos externos de religiones, el manejo político de algunas religiones, ¿no? O en todo caso, el aspecto externo, como digo, seguramente puedes cuestionarlo. Pero no puedes cuestionar la religión como tal. Pero como está de moda, hay que cuestionar, ¿no? Y ponen acá, el ser espiritual es algo lindo, ser religioso es ser un desgraciado, más o menos así. Y eso no es verdad. Religión viene de religare. Osho, Krishnamurti, los que saben, siempre reivindican el concepto de religión. Religión significa volver a ligar, religar, volver a unir al hombre con Dios. Eso es religión. Es lo mismo que yoga, yoga es unión también, ¿no? Unión, unidad. Bueno, pero esa mente meditativa, religiosa, silenciosa, lo dice el mismo Krishnamurti, no es tocada por la iglesia o cultos no, él no lo dice en esas palabras, pero por las religiones organizadas, etc. Eso es otra historia. Entonces, cuando pongan acá espiritualidad es esto y religión organizada es esto, ¿no? ¿Por qué? Porque eso ya es otra historia. La mente religiosa es una explosión de amor. Es este amor que no conoce separación. Religar, volver a unir. Por eso la mente religiosa es explosión de amor. Amor es unidad. No es este amor que no conoce separación, decía Jiddu Krishnamurti. Para él, lejos es cerca. No es lo uno o lo múltiple, sino el estado de amor en el que no existe esa división. Como la belleza no es la medida de las palabras, solo desde este silencio la mente meditativa actúa. Hay un silencio de la mente que nunca es tocado por ningún ruido, por ningún pensamiento o por el viento pasajero de la experiencia.
En este silencio que es inocente y tan interminable. Cuando hay este silencio de la mente, la acción brota de él y esta acción no causa confusión ni miseria. ¿Qué significa esto? Esto es lo mismo que decir, sentado sin hacer nada, la primavera llega y la hierba crece sola. O en todo caso, es el principio del Bubei, el no hacer nada, y no obstante que todo quede hecho. Es decir, es karma yoga, es decir, no hay hacedor. Es lo mismo. Cuando hay este silencio de la mente, la acción brota de él. Eso es silencio, sin ego. El verdadero silencio es ausencia de ego. Y por lo tanto, la acción surgida de este silencio no causa confusión, no causa miseria, no causa conflicto. La meditación de una mente que es completamente silenciosa es la bendición del hombre, ¿no? Que siempre está buscando o moviéndose en el proceso de ser. En este silencio, toda cualidad de silencio, ¿no? En este silencio, toda cualidad de silencio, toda es. Hay un extraño silencio que existe en un templo, ¿no? O en una iglesia vacía, en un pueblo remoto, ¿no? Tú vas a una iglesia, a veces está vacía, entras a un pueblo mágico, esos que existen en México o en el Perú, etc. No hay ruido, no hay fieles, ¿no? Eso es, puede ser. Y también hay un silencio que yace en la superficie del agua, que es parte de aquello que está fuera del silencio de la mente. La mente meditativa contiene todas estas variedades y cambios, ¿no? La mente meditativa contiene todas estas variedades, cambios y movimientos del silencio. Este silencio de la mente es la verdadera mente religiosa y el silencio de los dioses es el silencio de la tierra. La mente meditativa fluye en este silencio y el amor es la vida de esta mente. Este silencio está lleno de dicha, está lleno de alegría. ¿Sí? No es el silencio de los cementerios, no es el silencio de las amenazas. ¡Cállate la boca! Valoren el silencio, valoren el silencio, valoren el silencio.